vamos a hablar sobre el tema que traía de las remesas. Vamos a hablar de las remesas porque no se nos quede en el tintero. Bueno, entonces, a la gente hay que explicarle... ¿Qué es una remesa? Eso antes de... Exacto. Las remesas son los dineros que la gente o los ciudadanos colombianos, que ya les voy a dar cifras más o menos cuánto viven en el exterior, son que giran a sus familiares en Colombia. Vamos a hablar de promedios de giro, vamos a hablar de algunas regiones las que más reciben, vamos a hablar de cuánto se giró el año pasado en total y cuánto representa eso para el Producto Interno Bruto del país, de Colombia. Únicamente Estados Unidos, ¿no? No, ahí está todas las remesas internacionales. Sí vamos a mencionar, obviamente Estados Unidos es el país del que más recibimos, pero no es el único. Entonces, bueno, respecto al 2023, bueno, ¿y qué son las remesas? Para contestarle a Freddy, pues vuelvo y digo, es ese dinero que la gente con esfuerzo que trabaja fuera del país le envía a sus familiares dentro del país para que puedan ayudarse económicamente y financieramente con algunas situaciones. Bueno, el año pasado, yo sé que me va a preguntar por esta cifra, pero el año pasado las remesas crecieron 16% respecto al 2023, o sea... Todas las remesas. Todas las remesas. Recuerde que Colombia hay algo que se llama balance de cuenta corriente y es cuántos dólares recibimos versus cuánto exportamos versus cuánto importamos, ¿cierto? Ajá. Cada vez que usted exporta recibe pagos en dólares, pero cada vez que usted compra afuera, pues tiene que comprar dólares. Y ese balance al país se le mide por los dineros y los dólares que ingresan de exportaciones y por las remesas, ajá, más la inversión extranjera directa, y hay otro par de factores adicionales. Entonces, el año pasado, la inversión extranjera directa fue de, mire este dato, 10.800 millones de dólares, la inversión extranjera directa. Y las remesas le ganaron con 12.000 millones de dólares. O sea, la platica que manda la gente... más remesas que inversiones, ¿vea usted? Sí. Y, a nivel total. A nivel total en todo el año, así es. Más de 2 millones de personas en Colombia, doctor, tuvieron ingresos provenientes de este tipo de envíos de dinero. Ajá. O sea, es una cifra importante. Y contestarlo técnicamente, ya que regresó el denunciante de Comer nuevamente, las remesas... Una llamada importante que las remesas definidas como aquellos flujos de divisas, o sea, monedas extranjeras enviadas a su país de origen por nacionales que no residen en Colombia, o sea, por ciudadanos colombianos que no residen en Colombia. Ahora, ¿qué otro factor influye en el envío de remesas? Hay mucha inversión de esas remesas en temas de finca raíz, o sea, hay quien está mandando plata para que paguen su apartamentico de interés social, cosas así. Eso también es importante, mucho, dado que ayer conversamos de ese tema un poco. Bueno, ¿cuáles son los países de los que más se recibe dinero? Estados Unidos, ya le voy a dar los porcentajes, segundo España. ¿Qué porcentaje tiene? Estados Unidos tiene el 52% del envío de remesas. Le sigue España lejísimos con un 15%. Y luego siguen 3 países muy seguidos que son Chile, 4%, Reino Unido, 4%, y México lo ha subido, llegó casi a un 4%. Esa situación dicen que se ha generado por el tema migratorio que ha estado pasando últimamente y que a veces la gente que no puede pasar frontera ha conseguido trabajo en México y se quedan laborando en México, que además les pagan al parecer en dólares, y mucho colombiano trabajando en México está mandando plática para familiares acá. Entonces, ¿repite Estados Unidos cuánto? 52% de los 12.000 millones de dólares, o sea, son 12 billones de dólares al año, eso es muy importante. No, de 12.000 son 6. Eso es mucho dinero, no haga la cuenta que nos vamos a enredar. Sí. Pero lo que le quiero decir es que eso es 2.8% del Producto Interno Bruto Nacional, es una cifra muy importante, muy importante. Entonces le repito... Doctor, ¿se le puede hacer una pregunta? Sí, lo de doctor, gracias. Del tema. Sí, Claro, que termine. Pero no, para contestarle algo, sí, 52% Estados Unidos, Freddy. ¿De esos recursos, el Estado se queda con algo? Depende cómo lo giren, porque si usted lo gira a través de un banco, eso ya tiene unas tarifas y unos temas que usted tiene que pagar. Eso es lo otro que ha pasado. Hay muchas aplicaciones tecnológicas que ayudan a recibir esos recursos. Pero no quedan registrados en la DIAN ni nada. Lo que pasa es que, según la aplicación, es decir, si a mí me lo giran por una de esas aplicaciones que no son bancarias, ¿sí? Porque ya no es solamente por Efecti y todas esas cosas que se siguen usando, pero que han decrecido en su uso. Sí, yo, en teoría, nadie sabe que yo tengo ese dinero, pero yo en algún momento tengo que retirarlo en un banco,
en un cajero, en ese momento queda reportado. Entonces yo tengo que bajarlo a una cuenta y el banco reporta ese ingreso. Entonces, eso es lo que pasa. Inclusive eso pasa con las bitcoins, porque usted las bitcoins las puede transferir a quien quiera, nadie sabe de eso. Sí, claro. Pero igual en algún momento, a menos que usted, Freddy, me reciba bitcoins como pago de algo que negociemos los dos, y yo se las transfiera de mi billetera virtual a la suya, si yo tengo que sacar efectivo, lo tengo que hacer a través de un cajero, en ese momento queda registrado para efectos tributarios, obviamente. Cristian, ¿sí? Señor. Los países árabes no... Excúsenme, ¿los países árabes no marcan porcentaje de remesas? Sí marcan, pero están por debajo del 1%. No. Es decir, es un tema que no es tan significativo, porque mire que la diferencia son 52, 15, 4, 4 y 4, y abajo ya vienen los demás. Perfecto. De muchos orígenes. Ahora, recuerden que esto también se ha generado porque, según la Cancillería, a finales de 2023 había 4.7 millones de colombianos viviendo en el extranjero, fuera del país. Y 3 de cada 10 viven en Estados Unidos y 1 de cada 10 vive en España. Por eso son los países de los que más se envía dinero. Ahora, esto representa, si usted, este monto de 12.000 millones de dólares que llegó el año pasado a Colombia de remesas, representa el 23%. O sea, si usted coge las exportaciones empresariales del país, tanto de productos como de servicios, y las remesas que eso generan hacia el país, este monto es el 23% de eso. Es muy importante, ha crecido muchísimo, muchísimo. Es mayor, Freddy, ahora que usted estaba afuera, a la inversión extranjera directa le ganó el año pasado. La inversión extranjera directa fueron 10.000 y esto fueron 12.000 millones. O sea, la cuarta parte. Sí. La cuarta parte. La cuarta parte, casi el 25%. ¿Qué Herrera? No el Estado, sino todo el empresariado colombiano que cuando exporta los dólares que recibe, esto es una cuarta parte de eso. Quique Herrera, que nos escucha en Canadá, dice, la DIAN cobra al final del año por movimientos superiores, obligan a declarar el gobierno si se beneficia, además porque él envía, ¿no? Sí, es cierto. Pero esa es una cosa interna. Entonces, ahora, el envío de divisas evidentemente tiene dos caras de la moneda. La primera es que es beneficioso para la economía nacional, ¿sí? Pero eso también significa que mucha mano de obra joven se está yendo del país porque no hay oportunidades acá. Entonces, por un lado, envían dinero a su papá, a su mamá. Eso es muy del colombiano. El colombiano es muy así, o somos muy así, ¿cierto? Pero, por otro lado, significa que hay mucho talento joven que se está yendo del país y eso a futuro va a afectar la economía nacional. ¿Qué más les cuento? Los departamentos que más reciben, o sea, el 60% de esas remesas vienen para el Valle, para Antioquia, para Cundinamarca y para Risaralda. ¿Santander no está? Santander, recuerde que lo dijimos hace unos días, Santander, este dato es al tercer trimestre del año pasado, o sea, falta el último trimestre, había recibido 200 millones de dólares en remesas, Santander. ¿Y estamos pero es que la puesto? cifra... ¿En qué puesto? No, porque usted está primero... ¿No aparece en el ranking? ¿No aparece? No aparece entre los primeros, entre los primeros pero 10, es la cifra. A ver, entonces, ¿primero qué departamento es? No hay... El compilado de la gente de Bolsa que estaba analizando el tema dijo que el 60% iba Valle, Antioquia, Cundinamarca, Risaralda. Primero Valle, Antioquia, Cundinamarca y Risaralda. Santander, la cifra sí se la tengo, ¿en qué puesto está? No lo sé, pero las cifras sí son, vuelvo y digo, más de 200 millones de dólares. De 200 millones de dólares llegaron a Santander el año pasado hasta el tercer trimestre. ¿Qué mes es? ¿Septiembre? Hasta septiembre, hasta finales de septiembre. Entonces recibe unos 300 millones, pienso yo, porque en diciembre incrementa. Claro, pero la cifra, si usted la compara a nivel nacional, fueron 12.000, o sea, eso estamos hablando de un porcentaje muy bajo. 300 millones de dólares en pesos es... Pasamos el billón por 4.300, don Freddy, mientras sigo aquí. Es porque quiero poner presente una relación. Ajá. Entonces, y como dato final, en América Latina y en el Caribe, para que hagan una idea, en el 2023 se recibieron en remesas 155.000 millones de dólares. Colombia recibe 12.000, o sea, Colombia está un poco por debajo del 10% de todo el compilado de Latinoamérica. O sea, aquí se reciben muchas... Le exigimos mucho si nos da las remesas que reciben. ¿Cuál es ¿En qué otros puesto, países? No, ¿en qué puesto está Colombia frente en América Latina? Tendría que mirar ese ranking. Por ejemplo, no tiene el de Venezuela, no tiene el de Perú. No tengo el ranking, no señor. Lo otro es que han subido también las remesas digitales, que son las que yo le digo que
que son a través de estas aplicaciones como PayPal, como Remitly, como muchas, donde usted le giran directamente sin necesitar el sistema bancario tradicional. Pero quedan registrados porque cuando retire... Pero sí toca retirar, de todas formas. Entonces, Claro. esta... A ver, doctor Julio. Serían... ¿Qué? ¿Cuánto es la pregunta? ¿Los 200 millones de dólares? 300 millones que se calcula recibió Santander Serían, el año pasado. según la multiplicación que hizo Freddy, serían 1.269 millones de pesos. Póngale 1.270 millones. 1.269. No, más. Tiene que ser mucho no más. más, perdón. Un billón. Un billón. Sí, exacto. 1.2 billones. 1.270 Lo que quiero establecer es que esa suma es casi igual al presupuesto del departamento de Santander. Eso, Ah, claro. Sí, Plata, señor. Mucha plata. Sí, señor. Es Pero bastante. usted iba a hacer otro Es comentario, bastante. ¿no? Es Sí, bastante. no sé si Cristian ya concluyó Sí, claro. Sí, pero siga, bien pueda, doctor. aprecio dos cosas aquí rápidamente, ¿no? Primero, por el porcentaje, por lo significativo que resultan esas remesas, es pertinente concluir que la economía colombiana sigue dependiendo de factores inestables y de factores informales. Porque ese es un recurso, allá buena parte de los recursos es por informalidad en los Estados Unidos y aquí ingresan, digamos, en esa misma condición. Lo segundo es que una de las consecuencias de esta política que se ha puesto en marcha en los Estados Unidos por decisión del presidente Trump, pues obviamente va a ser altamente negativa para sociedades como la nuestra y buena parte de los países latinoamericanos, porque estas remesas obviamente se van a reducir. Sí, Se van a reducir, es ¿no? que, director... con el agravante, escúchame un segundo, de que esas personas, pues si se cumple al pie de la letra el propósito del presidente Trump, van a estar aquí en un par de meses, Sí, señor. desempleadas. Yo le ¿no? pregunté ese dato al director que tiene sus contactos en migración Estados Unidos. No está, pero es que no está. Está el del país, no sé, ¿usted tiene el de No, porque Colombia? lo que me preguntaba el doctor Sí, claro. anoche privadamente es ¿cuánto va a impactar la política de Trump? Exacto. Porque cuántos colombianos van a terminar siendo sacados y deportados del país que van a reducir las remesas. Ahora, un dato interesante. ¿Cuánto cree usted que es el promedio que envía un familiar a alguien en Colombia en Estados Unidos? En promedio mensual. $100. ¿En ¿Cuánto dólares cree? mensual? Sí. Yo pienso O sea, que el por giro, ahí, más o menos en cuánto... yo en cuánto- pienso que unos $150. Exactamente, le pegó. El promedio está... O sea, son giros, muchos giros, pero pequeños. Sí, hablando de Entonces, el promedio es 150, Es que 175 no es que yo dólares. adiviné, yo sé por obvias más o razones. menos 500.000 por colombianos. Disculpe, director. Por obvias razones. Dudé No es que de me sus sé- facultades investigativas. No. Pero- Por obvias razones, ya sé que es más o menos eso. Es que primero... Pero le voy a decir- También me giran platica. Diga. Claro, ahí llega. Le voy a decir una cosa, factura. no. Es que hay que indicar una cosa. El presidente Trump no es que va a atacar a los extranjeros. Él lo dijo y lo ha señalado. Y se ha reunido con muchas colonias allá. Yo no lo voy a tocar, yo voy a tocar el ilegal. Ese se va. O el que tiene Eso sí dificultades. se va. Eso se va. Mire, ¿Cuál es el estimativo de los ilegales en los Estados Unidos? Creo que 37 millones de personas. Pues solo durante Biden ingresaron Eso es entre la 16 y mano 20 de obra. millones. No, pues sí, no, es prácticamente la Eso no es obra- fácil, ¿no? despedir al 70-80% No. de los colombianos. Es decir, si sacáramos los colombianos de Colombia, pues es como el 80%. No, y más o no- menos el 80%. Entonces, de ahí se van a venir muchos, porque en Estados Unidos, usted está en Estados Unidos, y yo conozco gente que lleva 45 años, inclusive hay un señor que lleva 45 años en Estados Unidos y es ilegal. Ah, ¿En serio? Lo han Pero, legalizado. inclusive hay una cosa en Estados Unidos, que hay personas ilegales que no se montan en los aviones. Es que yo no me monto en el avión porque... Es que hay ciertos estados que tienen como ciertos controles. Tienen- Bueno, controles, no sí. necesariamente en los aviones, pero si usted no le pasa, es un ciudadano común y corriente, no le pasa absolutamente nada diferente aquí en Colombia, que en Colombia están pidiendo papeles, ¿no? El documento y todo eso. Es que ahora Trump dijo, vamos a exigir documentación y vamos a utilizar el medio electrónico, ¿sí? No, y ahí- Y llamó a está llamando a los empresarios a la Andy de allá. Señores, esta lucha no soy yo solo, ustedes tienen que colaborar. Si ustedes tienen ilegales trabajando, que evidentemente los tienen trabajando porque les pagan como ellos quieran y se les da la gana, ¿sí? A $8 hora. Exactamente, entonces yo le digo, cobran 15. no, menos. eso queda No, registrado. cobran 15 No, pero les Es pagan que el menos. asunto es que la perseguidera sí va, y yo creo que de esos 5 millones de colombianos que deben haber en Estados Unidos, se van a venir unos 2 millones y medio, pienso yo. Y el último dato para debatir o para Pienso yo, aportar un pienso tema, yo. el último dato de la sección como tal es que por primera vez en la historia también, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, solo esos 3 meses cada uno superó
1.000 millones de dólares en remesas hacia Colombia. O sea, eso nunca se había visto. El promedio del año pasado, esos últimos 3 meses superaron los 1.000 millones cada mes. Ajá. 1.000 millones de dólares. Lo otro que hay que entender con el tema migratorio, mire, Trump es de origen alemán. Elon Musk es de origen surafricano. Ellos, yo que los seguí juiciosamente en campaña, ellos no es que estén en contra del migrante, porque es que Estados Unidos es un país de inmigrantes. Ajá. Y es la economía. Estados Unidos es un país de inmigrantes y se funda y algún momento, entre finales de 1800 y 1900, se abren las puertas. Hay un lugar en Nueva York que se llama Ellis Island, donde la isla de Ellis, que es como donde todos los migrantes llegaban y se registraban en unos libros y entraban al país a trabajar. Es que migren de manera legal, porque de hecho, ellos... es que Elon Musk es la misma prueba de eso. ¿Sí? De hecho... es uno de esos casos de migrantes que son exitosos en un sistema económico como el americano. Entonces ellos lo que dicen, migren pero de manera legal y traigamos talento y está bien. Y lo otro es que la preocupación durante todos estos años tenían dos cosas, y primero hay un factor político. Los migrantes que estaban dejando ingresar al principio de la administración de Biden, los estaban transportando por aire a ciertos estados específicos y a ciertas ciudades. Claro, usted eso lo sabe porque yo sé que usted tiene contactos ahí. Entonces, cuando los conservadores, o sea, los republicanos se dan cuenta, empiezan a denunciarlo, porque al principio los mandaban en buses, luego empiezan a mandarlos en aviones y las envían a los estados que se llaman swing, que son donde las elecciones cambian todos los años, pues, en cada elección presidencial. Entonces se dan cuenta que hay una estrategia y los demócratas abiertamente estaban diciendo que a todas esas personas las iban a legalizar, jugando con las ilusiones de las personas que quieren vivir en un país, pero también políticamente conveniente porque iban a cambiar para siempre el espectro político de esos estados. Entonces, ahora, yo no sé cómo va a ser Estados Unidos. ¿Va a ser Estados Unidos para la mano de obra? No sacan a nadie, Alfonso, porque la economía americana los necesita. No, yo no sé cómo van a hacer. Doctor, ¿usted qué piensa? Hay labores que no hace el americano y que son muy beneficiosas para el latino. Por ejemplo, o sea que mudanzas, por ejemplo, jardinería, por ejemplo, los trabajos en agricultura, por ejemplo, en construcción, ebanistería, todo eso. Entonces, esos trabajos no los hacen los americanos. Créanme que no. Entonces, el latino es muy importante. Las salones de belleza. Eso. Oiga, ¿pero qué van a hacer entonces ahí? Como las sociedades en la antigüedad, ¿no? Los nobles eran los ciudadanos, pero necesitaban los esclavos. Exactamente. Ahí se le va a presentar la situación hay mucho. Mire, usted sabe que yo trabajo con Finca Raíz. Todos los días converso con algún latino que tiene 3, 4 casas en diferentes estados y además tienen negocios de arreglar. Pero latino legal, ¿no? Sí, claro, porque tienen propiedades. El que se va a beneficiar es el latino legal, porque entonces la mano de obra ya... Y lo bonito de Estados Unidos, doctor, mire, alguna vez, eso es una experiencia personal, que una señora ni hablaba inglés, tenía 70 años. Sí, claro. Nunca habló inglés y vivía en Estados Unidos hace 40. 15 casas en la Florida tiene ella. Todas las arrienda, las renta. Entonces, lo bonito de un país en donde hay ese tipo de situación es que se ve el resultado del que trabaja. Y me contó su historia, no la voy a contar acá, pero no tuvo ni terminó el bachillerato. Pero un día fue, miró algo, entendió el tema, empezó a invertir, compró su primera casita y ahí fue 15 propiedades en la Florida. Su señor que hoy en día tiene un capital importante sin la educación formal. ¿A través de qué? Del esfuerzo de ser juiciosa con su plata. Entonces hay mucho latino allá sí, y muchos tienen negocios de remodelaciones. Es decir, cada vez que usted se desocupa una casa, usted tiene que traer, para lo que le hagan, en inglés se dice facelift, es como un levantamiento facial, que es pintarla, ponerla bonita y volverla o a vender o a arrendar. Mucho latino tiene negocios de esos y son negocios que facturan importantes, que cambian los techos, que cambian las tejas, todo eso es importante.